Dialogando con el Padre Raúl Sánchez, nuestra fe católica, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, está basada precisamente en los testimonios de personas que escucharon, que vieron, que tocaron al Maestro de Galilea. Nuestra fe no está fundada en principios y postulados de orden filosófico, ni en leyendas, ni en mitos, como muchos dicen. Nuestra fe está fundada en la persona de Cristo Jesús en virtud de unos testigos preferenciales que compartieron con Él. Por eso nosotros creemos. Todas las narraciones que están en los evangelios, que están consignadas en los evangelios, son narraciones de personas que tuvieron una experiencia muy cercana con Cristo Jesús y por eso dan testimonio. Y esos testimonios fueron recogidos, recopilados, organizados en el Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Cuando hablamos de Cristo Jesús, nosotros no nos estamos refiriendo a un personaje de fantasía. Cuando se necesita clarificar, precisar un hecho delictuoso, por ejemplo, alguien cometió un homicidio y resulta que hay testigos de ese homicidio. Pues los testimonios se reciben, se analizan y esos testimonios van a certificar, a corroborar el hecho que se investiga, el homicidio. Y se cree en esos testimonios y por eso esta persona puede ir a la cárcel porque hubo personas que testifican, que pueden decir, lo vimos, escuchamos, vimos cómo planeó, vimos cómo lo ejecutó, estuvimos allí. Pues lo mismo cuando estudiamos a la realidad de Cristo Jesús. Lo que quiero decir en este video, ya que se celebró el día de San Juan Evangelista nos da unos datos que son corroborables, ¿no? Y que nos muestran la realidad de Cristo Jesús entre nosotros. Vuelvo a decir que nuestra fe es una fe racional, es una fe que se puede explicar. Pero las personas como no conocen la Sagrada Escritura y a veces la manipulan o simplemente no les interesa, entonces lanzan una serie de comentarios y de premisas que son falsas y que prácticamente no tienen ningún tipo de soporte. Nosotros creemos en Cristo Jesús porque hay testimonios. Personas que lo vieron, que lo tocaron, que compartieron con Él. La primera carta del evangelista San Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Cristo Jesús. Está hablando de que compartieron con Cristo Jesús. Lo vieron, lo tocaron, lo palparon, lo escucharon. Y esto es corroborable, porque nuestra fe se puede explicar. Todo esto, este anuncio del Evangelio, todos estos testimonios que nos comparte aquí el evangelista San Juan, ¿dónde empezó toda esa experiencia? Allá en estas tierras de Jerusalén, de la Palestina. Después el mensaje pasó a los lugares paganos, a Europa, y después pasó esto aquí a América. Usted tiene fe en nuestro Señor Jesucristo porque le llegó un testimonio. Hace 500 años nosotros estábamos aquí en Guayuco con arcos, con flechas, pescando en el río y teníamos seguramente otros dioses. No éramos cristianos, pero nos llegó esa palabra. ¿En virtud de qué? De unos testimonios. ¿Qué testigos llegaron aquí a anunciarnos esa noticia, la buena nueva? Pues los misioneros, dominicos, jesuitas, franciscanos, los primeros que llegaron aquí al contexto americano. Y nos transmitieron esa fe, que ellos asimismo recibieron de otras personas. ¿Y de dónde empezó todo eso? Precisamente de los apóstoles, que vieron, que escucharon, ¿no? Que compartieron con el Verbo, con Cristo Jesús. Es decir, que cuando empezamos a analizar la historia, vemos que esto tiene sentido. Algo que empezó en unas tierras tan lejanas, para nosotros hoy
llegó ese mensaje, o más bien llegó el mensaje hace 500 años y empezó toda la evangelización y por eso nosotros tenemos fe. Cuando se celebra un evangelista, cuando la iglesia tiene a bien resaltar a un evangelista, un apóstol, ¿no? Es porque sabe la grandeza que ha tenido estas personas, porque compartieron con Cristo Jesús, porque ofrecen un testimonio real. Como dice aquí el texto, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna. Nosotros creemos en Cristo Jesús, en que es dador de vida, en que murió, resucitó, ascendió a los cielos, envió a su Santo Espíritu y va enseñando la verdad de su iglesia que Jesucristo mismo fundó. Y ese Espíritu Santo nos va llevando al conocimiento pleno de la verdad. Si entonces usted analiza con cabeza fría, ¿no? Y va analizando el hecho, el dato bíblico de unos hombres que compartieron con Cristo Jesús, porque lo vieron, lo escucharon, lo tocaron, tuvieron una experiencia muy cercana con Él, recibieron un mensaje de salvación. Ese mensaje de salvación, después del gran mandato, la gran comisión de que nos habla el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, eso lo hicieron estos apóstoles. Y esos apóstoles, al enseñar esto a sus discípulos, ellos murieron, pero dejaron ese testimonio a otros. Y esos asimismo, a su vez, expresaron, manifestaron, contaron lo que les habían contado de ese testimonio. Y así hasta nuestros días. Se fue expandiendo esa noticia y llegó al contexto americano. Por eso existe la realidad de la iglesia que es visible, un cuerpo bien concreto. No la iglesia invisible de los protestantes, que eso no entiende nadie, ni siquiera es bíblico, ni siquiera histórico, sino existe una iglesia, ¿no? Visible, a través de, conformada por apóstoles, que son los obispos, por presbíteros, por diáconos, por edificios, parroquias, templos, oficinas, salones de conferencias, ¿no? Dispensarios, hospitales, iglesias, arquidiócesis, diócesis, toda una realidad de orden estructural, ¿no? Institucional, litúrgica. Existe una iglesia, esa iglesia que Cristo fundó, ¿no? Y que nos refiere el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo edificaré mi iglesia sobre ti, Pedro. Vemos pues que al constatar el testimonio de los apóstoles y al constatar la realidad de orden histórico, comprendemos que estos hombres que manifestaron esa verdad de Cristo Jesús porque compartieron directamente con Él, porque fueron sus testigos, esa verdad pues aún se sostiene. Por eso nuestra iglesia se puede explicar. Nuestra iglesia no es traída de los cabellos ni producto de la fantasía de algunos hombres con mente bastante infantil y llena de imaginación. No, nuestra iglesia tiene sentido. Por eso hoy la iglesia ha tenido a bien celebrar esta fiesta de San Juan, el apóstol, que da testimonio de Cristo Jesús, porque lo vio, porque lo escuchó, porque lo tocó y escribió, y ese dato quedó consignado en la Sagrada Escritura, y por eso, a través de la Sagrada Escritura y de los testimonios de personas que han compartido, que recibieron ese dato, pues se siguió extendiendo hasta el día de hoy, y se sigue extendiendo esa verdad de estos testimonios. La Sagrada Escritura nos refiere esos testimonios, por eso nosotros creemos, porque miramos la Biblia y miramos la historia y vemos que hay coherencia, correspondencia y realidad. Nuestra fe se puede explicar. Pidiéndole a San Juan Evangelista que interceda por nosotros. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.